Bueno, pues estamos aquí con nuestras reflexiones cristológicas, pensando en cómo es que la Navidad no fue planeada de la noche a la mañana. Esta entrada de nuestro Salvador Jesucristo a la historia no fue un asunto improvisado por nuestro Dios, sino que, bueno, desde el principio ya Dios tenía bien definida cuál iba a ser la trama de esta historia. Para nosotros, claro, hubo una revelación progresiva, poco a poco se nos fueron dando destellos de qué es lo que se traía Dios entre manos, pero para nuestro Dios desde siempre estuvo claro, porque Él así lo decidió, que la historia reclamaría la entrada de Jesucristo, su Hijo, entre nosotros, que el verbo se hiciera carne. Estamos hablando entonces de el hecho de que Navidad comenzó a prepararse con mucha anticipación. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había decidido que sería no solo nuestro creador, sino también nuestro Padre, nuestro Redentor, nuestro Salvador, y por lo tanto, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había destinado a Jesús como nuestro mediador, como el cordero sacrificial que quitaría el pecado de su pueblo. Podemos trazar entonces una línea desde Edén hasta Belén para saber que la Navidad comenzó a prepararse con esta anticipación. Al menos para nosotros inició con esta realidad, ¿no? La necesidad de un Salvador, la triste condición de pecado y miseria, pero la promesa de que vendría alguien y aplastaría a la serpiente. Hablemos del libro de Números, ¿sí? El libro de Números es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, el cuarto libro del Pentateuco. ¿Y cómo es que podemos establecer estas conexiones entre el contenido de este libro tan extenso y a veces tan complicado por precisamente sus estadísticas, sus números, tantas listas de nombres y personas, y cómo tiene que ver con la llegada de Jesús, la llegada de nuestro Salvador? ¿Cómo es que podemos decir que desde el libro de Números tenemos ya ciertos destellos de lo que en plenitud vendría en la historia de Navidad, la llegada del Hijo de Dios? Partamos del hecho de que el tema central del libro de Números es la conquista. Ese es el tema central. En el libro de Números se nos muestra cómo Israel, que ya fue liberado de la esclavitud de Egipto, se dirige ahora a tomar posesión de la tierra prometida, se dirige a Canaán. Su misión es emprender la conquista de aquella tierra, tierra buena, tierra que fluye leche y miel. Entonces allá va Israel marchando camino a la tierra prometida. La expresión de Números es esta. Números 9, 17 al 18 nos dice que cuando se alzaba la nube del tabernáculo, ¿te acuerdas? Esa columna de fuego que por las noches les mostraba la presencia de Dios y en el día se convertía en una nube. Pues esa nube al moverse les indicaba hacia dónde tenían que dirigirse. Cuando la nube del tabernáculo se alzaba, los hijos de Israel partían y en el lugar donde la nube se paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová los hijos de Israel acampaban. El lenguaje es lenguaje de organización militar, ¿sabes? Israel entiende o debería entender que este no es un paseo por el campo, este no es un viaje mochilero, ellos van marchando hacia la conquista. La presencia de Jehová les acompaña y es Dios quien traza el camino, no el pueblo. El pueblo no puede decir queremos irnos por acá o queremos irnos por allá, no. Al mandato de Jehová acampaban, al mandato de Jehová partían. Se está moviendo la nube, hay que hacer maletas porque hay que movernos para donde Dios diga. ¿Ok? La idea es esa. El pueblo no le va a decir a Dios qué hacer, Dios le va a decir a su pueblo hacia dónde partir. Alguna vez quisieron ellos hacer su propia bitácora de viaje y les fue muy mal porque obviamente es Dios quien traza el rumbo. Entonces el pueblo de Israel en el libro de Números se encuentra marchando, avanzando. La columna se mueve, ellos tienen que avanzar en dirección
a la voluntad de Dios. En esta marcha a la vanguardia, quien va al frente es el Señor mismo, al frente de su pueblo. Dice Números 10 del 33 al 36 que partieron del monte de Jehová camino de 3 días y el arca del pacto fue delante de ellos camino de 3 días buscándoles lugar de descanso. Esta escena se repite muchas veces en el libro de Números, el arca al frente, a la vanguardia del pueblo de Israel. Recordemos algo, recordemos que el arca del pacto, ese cofrecito, representa el estrado de los pies de Dios. El estrado es el banquito que acompaña al trono. El trono es donde se sienta el rey, el estrado es donde reposa sus pies. La Biblia habla del cielo como el trono de Dios y la tierra como el estrado, pero de todos los lugares en la tierra, de manera simbólica, de manera pues revelada en la Biblia para nosotros, ese pequeño cofrecito representa la presencia del rey, ¿sí? Israel entonces puede saber, cuando ve el arca al frente, Israel sabe que su rey, su gran rey, está presente en esta alineación de guerra. El capitán de este ejército es el rey, nuestro Dios. Muy parecido a lo que cantamos en el cántico de Moisés, ¿no? El Señor marchando va, es otro canto muy común que dice de esa expresión, ¿no? En mi vida el capitán es Cristo. Bueno, en esta marcha hacia la conquista el capitán es el gran Yahvé, es el rey que va guiando a su pueblo. Un gran rey, así es como podemos ver en el libro de Números a nuestro Dios, como un gran rey que está construyendo pues un gran reino. Camino a la tierra prometida, esto será un reino de sacerdotes, un reino de súbditos al servicio del gran rey. De eso se trata Números, de la construcción de un gran reino. Y cuando hablamos de Navidad, cuando hablamos de la entrada de Jesús, el Hijo de Dios, en la historia, podemos ver que Navidad no trajo un cambio de planes. No es Dios diciendo, ¿saben qué? Pues siempre no voy a ser rey. No, ahora voy a ser un pobre y humilde carpintero. Bueno, claro, nació, sí, nuestro Señor en modo humilde, vino en humildad, despojándose a sí mismo de gloria, pero ha venido como rey. El Hijo de Dios aparece en la historia como el rey. ¿Te acuerdas de los sabios de Oriente? Preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella y le venimos a adorar. Se lo toma muy en serio Herodes. Herodes no lo ve como una fábula. Herodes dice, caray, si hay una profecía al respecto, entonces las cosas van a cambiar, y por eso prefiere asegurarse y matar a los niños de Belén para evitar que alguien le quite la corona. Porque sabe que esto no es un cuento, sabe que la profecía es real. Entonces, Navidad no trae un cambio de planes de lo que ocurrió allá en Números. Dios en Números está decidido a construir un reino. El Hijo de Dios, cuando aparece en Belén, nacido de María la Virgen, viene con esa misión también: hacer manifiesto el reino de Dios. Su predicación después será explícitamente acerca de el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado y su reino no tendrá fin. Cuando Jesús entra en Jerusalén, se expresan estas palabras, ¿no? Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en la tierra. Si vamos a hablar de Navidad, hay que hablar del Rey de Reyes y hay que hablar del reino que Él está construyendo, está expandiendo, hasta que todo sea cubierto del conocimiento de la gloria de nuestro Dios. Ahora, en Números, Dios no solo está construyendo un gran reino, sino que está congregando un gran ejército. ¿Okay? Israel en el libro de Números no es visto solo como una gran población, como un gran pueblo, sino como un gran ejército. El libro de Números, si tú lo lees completito, te darás cuenta que incluye 2 censos, uno al principio, el capítulo 1, y otro al final casi, el capítulo 26. Y estos censos no son censos de población, no son censos para ver su condición económica, ni siquiera son censos demográficos. Son censos realizados para saber
cuánta gente está lista para la guerra. Un ejemplo son los versículos 2 al 3 de Números 1, que dice: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Nota el lenguaje. No están contándose niños, no están contándose damas. Una cosa importa: varones de 20 años para arriba. Y van a ser contados, dice al final la frase, por ejército. Estos son los ejércitos de Dios. El censo es un censo para la guerra. Es un censo para saber quién puede empuñar un arma e ir a la batalla. Y Dios, aquí en Números, da instrucciones acerca de las batallas. Va a decir: miren, cuando vayan a la guerra van a hacer esto y esto y esto, y así se van a repartir el botín, y así se van a alinear. Va a ir el arca y después esto y después esto. Es un libro que habla en términos militares, porque Dios está viendo a su pueblo como un ejército que va a tener que entrar a tomar la tierra prometida. Dice Números 10 del 34 al 35 que la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento, y cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Es decir, esa nube no solo se mueve indicándonos que estamos más cerca de la tierra prometida, sino que esa nube se movía indicándonos que estamos cerca también de librar las batallas por las cuales entraremos a la tierra prometida. Y en estas batallas, se das cuenta, Moisés, como una especie de porrista, dice: sí, que se levante y que acabe con sus enemigos y que huyan los que le aborrecen. Básicamente va a haber mucha sangre aquí derramada. Cuando alguien desea que sus enemigos sean dispersados, está deseando vencerlos, está deseando aniquilarlos. Todo el libro de Números es marcadamente bélico, y a lo mejor pues no vemos tanto las escenas sangrientas porque no es una película, pero solo piénsalo: en cada batalla ganada por Israel hubo sangre corriendo, cabezas rodando, hubo gente que fue traspasada por la espada, las lanzas, las flechas. Hubo mucha sangre derramada de los enemigos de Dios. Recuerda que eran enemigos de Dios, tuvieron tiempo de arrepentirse, pero llegó el momento en que su juicio les alcanzó. Navidad. Claro, Navidad nos narra la historia de un bebito acostado en pañales, necesitado de leche materna, pero seamos claros en decir que en Navidad no nació un rey débil, ¿ok? Sí, vino en humildad y vino a traer salvación. Amén, por eso en Él somos salvos, pero Él mismo también será quien traiga juicio. Ese bebé nacido en Belén, tan bonito como muchos bebés, cachetón, tan inofensivo aparentemente, hará temblar a sus enemigos y cortará cabezas y derramará sangre. Cuando hablamos de Navidad, la historia de Navidad, no solo hay que hablar del rey que vino en humildad, sino que hay que hablar del rey que vendrá con poder y gloria a juzgar a vivos y a muertos. Apocalipsis lo pone en estas frases. Dice que de la boca del Señor sale una espada aguda, entiéndase afilada, para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del furor. Sí, el lagar es este lugar donde se ponen las uvas y son desparpajadas, pero las uvas en este caso son los enemigos de Dios que serán aplastados, y Él pisa ese lagar del furor, del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo está escrito el nombre Rey de Reyes, Señor de Señores. Este Rey que nos hace pues tener esperanza y consuelo cuando recordamos la historia de Navidad y el hecho de que vino a salvarnos, causará terror, espanto, temblor en aquellos que, pudiéndose arrepentir a tiempo, no lo hicieron. Así es que cuando hablamos de Navidad, hablamos de un rey poderoso y un rey peligroso,
para sus enemigos. No quedarán en pie sus enemigos. Hay que hablar de esa historia también, de esos aspectos. De hecho, también es importante entender en este punto que los creyentes en Cristo Jesús están llamados a comportarse como soldados al servicio de su reino. En la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, del 3 al 4, Pablo le dice a Timoteo que debe esperar que habrá dificultades, sufre penalidades, dice, como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es una buena analogía para nuestra identidad como cristianos. Somos los redimidos de Cristo, sí, somos la familia de Dios, sí, pero también somos soldados a su servicio. Y claro, no andamos mochando cabezas o derramando sangre, pero sí tenemos que pelear en diferentes frentes, contra el pecado, contra la carne, contra las acechanzas del diablo. Necesitamos, por lo tanto, estar fortalecidos en Cristo, ¿ok? Bueno, entonces Dios lo que está haciendo allá en Números es extender su gran reino, cosa que Cristo viene y sigue haciendo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sigue congregando a un gran ejército y es lo que hace Cristo cada vez que nos llama a ti y a mí a ser parte de su pueblo. Estamos ahora militando bajo su autoridad. Algo más que hace Dios en Números es conducir un gran rebaño, ¿sí? Israel es visto como un gran rebaño. Y aquí es donde hay que aclarar también, a veces pensamos que la imagen de las ovejas y el pastor es una imagen llena de ternura, llena de motivos así sentimentales, y quizás sí tenga algo de ternura. Pero recuerda que las ovejas son por naturaleza animales tanto torpes como tercos, ¿sí? Son torpes, no pueden sustentarse por sí mismas, no pueden conseguir su propia comida, se extravían rápidamente, se pelean entre ellas, son torpes y son testarudas también, son tercas. Así es que cuando Dios toma la imagen de una oveja para representar a aquellos que son de su pueblo, lo hace mostrando eso, tanto la vulnerabilidad como la terquedad que puede tener una oveja. Una oveja necesita un pastor, un rebaño necesita a un pastor. En una ocasión, allí en Números, Dios le da la noticia a Moisés de que ya le llegó la hora. Le dice, mira, sube al monte y vas a ver de lejitos la tierra prometida, pero tú vas a fallecer, tú vas a morir. Y vemos esta actitud de Moisés bastante humilde, bastante manso, aceptar esta voluntad de Dios. Moisés no le reclama a Dios, no se pone a negociar con Dios los términos de su partida, él asume que le toca morir. Y sin embargo, hasta su muerte o hasta antes de su muerte, vemos a Moisés con cierta carga pastoral, con de verdad mucho interés por el pueblo. Le hace esta petición a Dios, Números 27, 16 al 17. Le dice, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos, que entre delante de ellos, y que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Qué bonito, qué bonito, y también que habla mucho del carácter de mediación que tiene Moisés en la historia de Israel, ¿no? Diciendo, bueno, ok, voy a partir, me toca morir en este monte, pero Señor, mándales a alguien que les guíe, mándales a alguien que les indique por dónde ir, no vayan a ser como ovejas sin pastor. Moisés entiende el problema que sería para Israel carecer de un líder, alguien que les pastoree. Y sin duda Dios lo va a terminar haciendo. Puedes leerlo, el pasaje, y Dios dirá, bueno, vamos a poner a Josué como el próximo pastor. Por supuesto, sabemos que todo esto era anticipo de el gran pastor de las ovejas que vendría. Nosotros debemos entender que si somos ovejas necesitamos de un pastor. Cuando Jesús viene nos miró también con esa misma actitud, como ovejas sin pastor, y tuvo compasión de nosotros. Pastorear ovejas es una labor que requiere mucha paciencia, debido a la torpeza y la terquedad de las ovejitas. Para las ovejas tener un pastor no es una opción, no es un lujo.
es una necesidad vital. Un rebaño requiere de un pastor. Los gatos se cuidan solos, los perros también se cuidan solos, los leones se cuidan solos, las ovejas no. Las ovejas requieren de un pastor. Y lo que vemos en el libro de Números es que este Hijo de Dios es Rey de Reyes sobre todas las cosas, pero además es pastor de su pueblo, viene a pastorear a su pueblo. En el anuncio de Mateo capítulo 2, versículo 6, ¿no? Hablando del nacimiento del Salvador, se expresan estas palabras: tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá, ojo con el término, un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Apacentar es lo que hacen los pastores, darle de comer a las ovejas. Un guiador, ese es un pastor. Así es que en la profecía del nacimiento del Hijo de Dios ya estaba explícitamente declarado que también tendría un carácter pastoral. Ese rey que nacería en Belén sería al mismo tiempo un pastor que apacentaría a Israel. ¿Qué celebramos en Navidad? Que el Rey de Reyes ha entrado en la historia, que es poderoso para derrotar a todos sus enemigos. Más les vale rendirse ahora que hay tiempo. Navidad es una historia de salvación, pero también una demanda de rendición. Ahora que ha nacido el Rey de Reyes, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a rendir ante Él o vas a vivir en rebelión contra Él? Y también es el nacimiento de aquel que nos pastoreará a llegar hasta la tierra prometida. ¿Sí? Porque estamos camino a una tierra prometida, una nueva tierra en cielos nuevos. En este libro entonces, en Números, Dios está extendiendo su reino, Dios está congregando un ejército, Dios está pastoreando su pueblo, Dios está conquistando grandes enemigos. Se nos habla de batallas y de reyes que son aniquilados, sus ejércitos son derrotados. Un ejemplo es Números 21, donde se nos habla de bastantes derrotas por parte de Dios y su pueblo, ¿no? Muere allí o es derrotado un tal Arad, rey cananeo, un tal Sehón, rey amorreo, un tal Og, rey de Basán. Lo que vemos en Números es que uno tras otro los reinos van cayendo ante el poderío del Dios de Israel. Su plan de conquista no va a fracasar, Él va a vencer. Todos los reinos se le han de someter. Eso suena mucho a lo que la Biblia dice finalmente de Jesús, ¿no? En Apocalipsis se nos habla de los reinos de la tierra que son por fin sometidos a nuestro Dios. Eso es lo que vemos también entonces en el libro de Números. Un Dios que va derrotando reyes. Tenemos un pasaje bien interesante aquí en el libro de Números. Números capítulos 22 al 24, donde Balac, el rey de Moab, pues deseoso de que Israel no le cause problemas, contrata a un tal Balaam para maldecir a Israel. Y una y otra vez trata de que Balaam maldiga a Israel. Pero Dios trastorna los planes de Balac, y ese Balaam, en vez de terminar maldiciendo a Israel, termina bendiciendo a Israel. Y mira qué interesante, porque en la profecía de Balaam, la profecía de Números capítulo 24, el 17 en adelante, Balaam termina hablando de algo que se cumple en el nacimiento de Jesús. Dice el versículo 16 al 19, y herirá las sienes de Moab, ¿sí? Esta parte de acá, ¿no? Traspasará, aplastará y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos. Estas eran las grandes potencias de aquella época. Lo que está diciendo Balaam es: todos los reinos se les someterán, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador, y destruirá lo que quedare de la ciudad. Balaam está anticipando la venida de alguien que viene a destruir, a dominar por el bien de su pueblo. Pero comienza la profecía con estas palabras: saldrá estrella de Jacob y se levantará el cetro de Israel. Es decir, la aparición de una estrella coincide con el levantamiento de un rey, que eso es lo que tiene el rey, un cetro, ¿no?
La aparición de esta estrella, la estrella de Jacob, será el levantamiento de este rey. Qué interesante, porque precisamente lo que vieron aquellos sabios de Oriente cuando llegan a Jerusalén es una estrella, ¿no? Lo que los guía hasta Jerusalén es una estrella, lo que los guía hasta donde nace Jesús es una estrella. Es la estrella que anuncia la llegada de un gran rey. Así llegan los sabios de Oriente preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y hemos venido a adorarle. Es lo que puedes hacer con este rey. O le adoras o lo rechazas. Pero sea lo que sea que hagas, tendrá consecuencias sobre tu vida. Entonces, la historia de Navidad es la historia de un gran rey que está construyendo su reino, que viene a derrotar a sus enemigos, que viene a pastorear a su pueblo, pero que sus enemigos deben entender que no hay posibilidad de que le puedan vencer. Él es el vencedor. Él va a establecer su reino eternamente y para siempre. Aquellos planes de conquista y victoria de números nunca se cancelaron. El gran capitán, lo que ha ocurrido ahora es que el gran capitán de los ejércitos celestiales se ha encarnado y ha descendido a su pueblo, a derrotar a sus enemigos, a redimir a su pueblo, a ejercer la potestad que les dada en el cielo y en la tierra, y su reino no tendrá fin. El nacimiento de este pequeñito en Belén es la afirmación de que en el cielo y en la tierra nuestro gran Señor gobierna. Su reino